Bruno, buenos días, gracias por venir esta mañana. Gracias a ustedes por la invitación, gusto de reencontrarnos con Leo hace un par de horas nada más. Y al Pepe lo veo de cruce, siendo Visión Ciudadana, nos cruzamos a cada rato. Gracias por la invitación. Y en un rato viene Cacho Mariño, así que también estuvimos anoche en el canal, así que bueno. Bueno, Bruno, ¿qué se puede esperar, digamos? A ver, primero que nada, la información se está manejando, digamos, en términos de posibilidad, pero son altísimas las posibilidades de que hoy haya un fallo. A ver, uno trata de, mono viejo no trepa palo podrido, trata de cubrirse muchas veces utilizando el condicional. Yo hace tanto tiempo que leí el manual que no me acuerdo si son 2 o 3 fuentes que uno tiene que consultar. Y confieso, lo digo siempre, es mi forma de trabajar. Siempre trato de tener toda la información disponible, pero cuando me queda algún blanco infiero. Claro. Utilizo las herramientas que tengo a la vuelta, los datos que hay, e infiero. Pero además está la confirmación, podría decirlo de alguna manera, lo que reafirma mi posición de que a las 14:30 de hoy se va a concretar esta audiencia, y que es la audiencia final de la primera parte. Yo siempre digo que en el interior el desarrollo de la noticia es todo el proceso, coordinar la nota, ir a hacerlo, desgrabar, armar los títulos, salir al aire, y siempre digo que nos olvidamos los periodistas del interior del último capítulo, que es el más importante, que es aguantar las repercusiones. En la medida que la noticia sale, alguien te llama para o bien para reconocer o bien para darte un palo. En este caso, la noticia salió publicada hoy en la tapa de Visión Ciudadana, porque el dato lo teníamos ayer en la noche, y hasta el momento a las 11:20 nadie ha llamado para desmentir. Ayer yo ya tenía 2 fuentes diferentes que me confirmaron que lo que había hoy era una audiencia. Una de ellas me dijo es una audiencia muy importante, y la otra me decía es la audiencia definitoria. Por supuesto que yo prefería asirme de esta última segunda fuente, porque estaba necesitando además que la noticia tuviese el impacto que uno entiende el tema tiene. Ahora bien, si hacemos lo que hemos estado atrás de esta noticia, por decirlo de alguna manera, hacemos todo el proceso conforme los últimos elementos. Los chiquilines de Primera Hora publicaron el 27 de junio que la fiscal ya tenía pronto el pedido fiscal, que ya había ingresado incluso, que antes de la feria se iba a notificar a las defensas, que las defensas tenían un plazo para presentar sus alegatos. Entonces, en esa línea de acción, lo que viene es que la jueza dé a conocer el fallo. Por cierto, una de las cosas que me detuvo fue que la jueza tiene 45 días, y consulté a algunos abogados también. No es habitual, la verdad, no es habitual que los jueces no utilicen gran parte de ese tiempo. Ahí está. Estamos en tiempo. Tendría, si no le erro en la cuenta, unos 25, 30 días más incluso la jueza para dar a conocer el fallo, pero insisto, en torno a esta situación, a los datos que hay, a cómo ha sido el proceso, inferí que se llenaba el blanco con el punto final para la primera etapa de un caso que tiene 4 años y que, como vos decías hace un rato, y creo que la ciudadanía toda lo tiene presente, independientemente de los elementos específicos, que va a generar mucha repercusión. Es un fallo que se espera a instancia de lo que fue una denuncia de la Junta Departamental, pero es un fallo que también se espera a nivel del mundo político. No en vano le preguntábamos en rueda de prensa a Luis Lacalle Pou hace 2 días atrás qué pasaba con todo esto. No en vano cada tanto le preguntamos al intendente qué pasa con todo esto. No en vano un dirigente que fue presidente de la Junta Departamental se ha retirado de la actividad político pública. Sigue perteneciendo al sector, eso es un dato de la realidad, pero Nelson Petre no está más en la consideración pública de la actividad política. No digo que no la esté haciendo, digo que públicamente al menos. Estuve con él los otros días y él se ha alejado de la actividad. Muy diferente a la situación de Bonabón. Absolutamente. Que en definitiva muchas veces las preguntas a los dirigentes, al intendente, refieren, digamos, a él en particular, por el hecho de que no solamente continúa, sino que además el intendente lo sabe todo el mundo, designado en un cargo de asesoramiento. Y lo ha respaldado permanentemente. Lo ha respaldado permanentemente. Y ese es un tema que no es menor. Y seguramente la justicia falle esta tarde
y seguramente si el fallo es adverso habrá una instancia de apelación. Sí, lo han dicho ya los abogados. Y hasta que todo el proceso no termine, uno no debe adjudicar ni responsabilidades ni situaciones delictivas. Acá se trata de de reiterados fallos negativos, por decirlo de alguna manera, porque hay que recordar, hay una comisión preinvestigadora que entiende mérito, una investigadora que determina enviar todos los antecedentes y las actas a la justicia, hay una auditoría del TCR que también habla de posibles responsabilidades administrativas, penales o civiles, hay un fallo de la JUTEP, famoso documento. Como Dios, todo el mundo dice que existe, pero nadie lo ve. Sí. Vimos un sobre, teóricamente, con ese informe dentro, cuando el cambio de mando en la Junta Departamental el otro día. Pero está ahí, y las fuentes, el señor Fuente, que a nosotros nos viene bárbaro porque nos habla de todos los temas. Exacto. Las fuentes sirven para los lunes en la Liga de Fútbol, los lunes en la Junta, y para estos casos también. Pero el señor Fuentes dice que hay un fallo severo ahí adentro, que no es vinculante, que es bueno recordarlo, pero que es un fallo severo. Y bueno, hay un pedido fiscal. Sí. A ver, recordemos, y yo no quiero trazar paralelismos porque sería bastante bajo de mi parte sentar mi posición periodística utilizando chicana. No lo voy a hacer. Pero sí recordemos, no hace mucho tiempo, solamente el pedido fiscal ha hecho caer, ¿no? Informe de la JUTEP, pedido fiscal. ¿Estamos de acuerdo? Por supuesto que estoy hablando del vicepresidente de la República, que termina procesado, y que apela, y que le dicen que no, y todo demás. Pero en el proceso ya cayó. Bueno, está en todo su derecho al intendente, e insisto, y creo que este es un concepto que como ciudadanos tenemos que no solamente tener en cuenta, sino más defender. Hasta que no culmina todo el proceso, no se pueden adjudicar responsabilidades de ningún tipo. Pero el tema está centrado allí y tiene ribetes políticos bien interesantes. Sí. Lo del intendente ha sido cuestionado y me parece que la gente, digamos, no lo ha visto bien. Más allá de que, como vos decías, hasta que no termine todo el proceso, que no será hoy, por más que haya un fallo, no se le pueden adjudicar responsabilidades. Ahora, en este caso, evidentemente que la gente ha mirado no con mucha cara de amistad el hecho de que Bonadón esté allí, hay que decirlo claramente. Esto es, digamos, irrebatible, no tiene mucha vuelta. Bueno, y en estas últimas horas el senador de la calle Pou, sin decirlo, dejó entrever que él habría, me da la sensación a mí, por lo menos yo lo interpreté de esa forma, que él habría, digamos, tenido otra actitud. No quiso responder, pero terminó la respuesta ante la consulta sobre ese aspecto en particular. Bueno, ustedes hace años que me conocen, saben lo que yo habría hecho. La sensación, digamos, es que no habría sido lo mismo que el intendente. Bruno, ¿cuáles son por ahí, si hoy hay un fallo desfavorable, si se atiende el pedido de la Fiscalía, cuáles son por ahí las primeras repercusiones que vos ves? Es difícil saberlo. Es difícil saberlo fundamentalmente porque... ¿El intendente, por ejemplo, puede tomar la decisión, a tu entender, de separar a Bonadón? Yo creo que debería. Ya para vos hoy marcaría, digamos, yo creo un que punto de debió inflexión. haber... A ver, pero tampoco quiero andar con cortapisas. Sí. Creo que la decisión del intendente de ingresar a Alexis Bonadón, y yo acá no estoy desconociendo ni estoy poniendo en tela de juicio si tiene o no tiene conocimiento para desarrollar la tarea que ha desarrollado, no me corresponde. Es otro carril. Es otra cuestión. Me parece que fue una mala decisión, que fue absolutamente a destiempo, entre otras cosas porque venía de perder la confianza política de buena parte del partido, que lo lleva a renunciar a la Secretaría. Él renuncia porque sabía cómo venía la cosa. Él renuncia porque pierde la confianza política del partido. Eso es un dato de la realidad. Por supuesto que Falero tiene todo el derecho de incorporar a sus cuadros a quien decida, y eso está bien. Yo creo que fue un error político, creo que bien pudo buscarse otra alternativa y no ponerlo en un lugar... Digo, pensando incluso en la propia figura de Bonadón, ponerlo en un lugar tan visible de tanta tarea. Creo que fue una jugada política del intendente firme. Para mí se equivocó, pero no dejó de reconocer que fue un posicionamiento político muy firme de defensa a uno de sus principales dirigentes. Porque independientemente de que sea el asesor de ordenamiento territorial, todos sabemos que todos sabemos.
todos inferimos que el patrimonio político que Falero le da a Bonabón es bien importante. Yo diría que es uno de los principales asesores que tiene la administración Falero. Digamos que es una persona, digamos, muy conocedora de un montón de aspectos que lo llevan a estar en un lugar de consulta. Y lo es. Además, a uno le pueden gustar más o menos determinados perfiles o situaciones, pero tiene que reconocer que tiene un bagaje político que le ha formado un olfato para la actividad política, que insisto, que podrá gustar o no, pero que lo tiene y que en ese sentido es ponderado por el intendente Falero como una de sus principales dirigentes de referencia, y por eso ha apostado fuerte el intendente Falero. Yo creo que se equivocó, sobre todo en este marco, que se ha trazado, que yo hace un tiempo atrás escribía también ahí en el diario una columna que hablaba de que la vara alta no la había puesto el sistema político, sino la gente. Y recordemos, caso Bascú, caso ANCAP, caso vicepresidente de la República, caso Sanabria. La vara, la gente tiene para mi gusto hoy, un sano condicionamiento por prestar atención a cuestiones éticas. Lógicamente, la línea de la ética tiene también subjetividad, y hay que reconocerlo. Entonces, tampoco quiero caer en el lugar común de decir que todo es un acto de fe. Lo hago más bien para los presupuestos, pero en este caso hay un condicionamiento ético en el ambiente. Por eso la calle Pou dice lo que dice. Por eso la calle Pou dijo de Bascú, si yo fuera él daría un paso al costado, y por eso ahora dice, ya saben lo que haría si fuera yo. Y porque en el ambiente hay una tensión entre la actividad pública, administrativa, de gestión, política y determinados cuestionamientos éticos, como que todavía está muy fermental, y que además va a ser un tema de campaña. Exacto. Mencionaste a la gente y ya voy a ella, que quiero hacerte una pregunta con respecto a eso. Y en el caso de Petre, digamos, ¿qué es esperable? Él, como vos decías, no ha estado en la palestra pública, se ha mantenido, más allá de que su nombre evidentemente aparece, porque está involucrado en el caso, pero no ha aparecido públicamente, no ha querido hacer declaraciones. Digamos que de los dos, Bonabón claramente, digamos, ha aceptado incluso entrevistas, pero Petre está como en un lugar apartado. Hablando de apartar, la lista 50 debería tomar alguna decisión ya respecto a él. Son otros ámbitos. Lo de Petre es diferente. Es diferente, exactamente. En relación a su posición personal. Optó por tener otra actitud frente a la situación. Perfil bajísimo. También es verdad, yo no sé qué va a decir la justicia. Bueno, de hecho comenzamos hablando que tengo la certeza, o prácticamente la certeza, de que va a ser hoy. No sé si va a ser hoy, pero si no es hoy, será dentro de 10 días, 15 días. Digo, esto en algún momento se va a resolver. Claro. Y desde que comenzó todo esto, el posicionamiento de Petre era el más difícil de todos, porque en definitiva es el ordenador de gasto. Y acá lo que hubieron fueron irregularidades administrativas en la Junta Departamental. Porque ese es un punto importante. Más allá de que se habla mucho de Bonabón, el presidente era Petre. La chance de zafar de Petre, y esto lo digo con total honestidad, es más, y lo voy a decir al aire también, con un cariño profundo y personal con Nelson Petre. Pero la chance de zafar de Petre son mínimas. Mínimas. En función a lo que decía hoy, a lo que dijo el TCR, lo que dijo la investigadora, a lo que supuestamente dice la JUTEP. Pero en ese contexto, tenga más o menos responsabilidad, esto lo dirá la justicia, es el ordenador de gasto. Y el ordenador de gasto en esto es el que cae. Después podrá venir acompañado, podrá tener la responsabilidad que le da el reglamento, por decirlo de alguna manera, la responsabilidad legal que le da la estructura, Constitución de la República, la Ley Orgánica Municipal, el reglamento. Y capaz que es la única responsabilidad que tiene, pero la tiene. Después, las cuestiones operativas, uno tiene la sensación, sobre todo porque en el momento se filtraron algunas actas de la comisión investigadora, y uno lo que veía en todo ese esquema es que Petre no figuraba en el primer nivel del análisis, por decirlo de alguna manera. Las referencias directas sobre los
hechos puntuales no vinculaban directamente al presidente. Lo que pasa es que es el ordenador de gasto y en definitiva el que pone el gancho. Y el que pone el gancho es el que se hace cargo de la situación. Vos te afiliás, digamos, hace no muchos días atrás, vaya, digamos, uno pierde un poco la percepción de los tiempos a veces, pero hace algunas semanas atrás Boraón daba a conocer, digamos, una extensa carta, y él decía allí que en definitiva había una cuestión política. Recordemos que cuando se forma la comisión investigadora estábamos en campaña ya electoral. Vos te afiliás, digamos, a esa idea de que las cosas siempre se hicieron así en la Junta, siempre hubo cierto grado de descontrol, pero que bueno, en esta ocasión por una cuestión política, porque había que hacer tal o cuales cosas en función de la campaña, se pone en marcha, digamos, esta comisión y al fin y al cabo deriva en los pasos que derivó. Yo tengo la sensación que son dos temas absolutamente diferentes. Hay un montón de cosas en las que pone Boraón en esa carta que digo, no voy a poner en telejuicio nada de ello. Hay algunas cosas que yo adhiero y hay otras que me parece que no son tan acertadas. Bien, ahora, cuando uno salta la pata al alambrado y decide participar activamente en política pública y gestionar, son los riesgos que corre. Si vos me preguntás si esta preinvestigadora, investigadora y todo este proceso tuvo de fondo o tuvo de trasfondo una cuestión política partidaria, pero sin ninguna duda los tiempos políticos generaron el clima necesario para que esto pase. Ahora, pretender minimizar la situación de irregularidades con el argumento de que esto es una campaña política o con que siempre se hizo así, desde mi punto de vista, no solamente está mal, ni siquiera es un error, está mal, sino que además, por otra parte, es desconocer las reglas de juego. Y desconocer este nuevo clima que decimos, todos tenemos la sensación que estamos viviendo, de por lo menos una lupita un poco más. Digo, a ver, en el mismo sentido en el que la gente, todos nosotros tenemos la sensación que las cuestiones éticas sin ninguna duda van a atravesar la campaña y que la gente presta más atención a esto, también en buena medida, y yo creo que es un buen gesto reconocerlo, las viejas prácticas políticas, y no hablo de las que se adjetivan de mala manera, del amiguismo y todo eso. Las viejas prácticas políticas, algunas sanas costumbres que tenía el sistema político, también se perdieron. Y se perdieron en función de las actuaciones de los dirigentes políticos. Y acá hablo de todos los partidos, no hablo ni de Boraón, hablo de todos los partidos políticos. Por ejemplo, alguien estaba al frente de un ministerio y pasaba una cosa que escapaba a los argumentos, a la situación del contexto, y el ministro no precisaba ni que lo convocara el sector, ni el partido, ni el presidente, ni siquiera haber estado en el país. Si estaba de viaje oficial en Tanganica, llegaba y renunciaba, si no renunciaba por teléfono. Estamos de acuerdo. Y eso no pasa más. Y no pasa más en San José, no pasa más en el resto del país, no pasa más en el Uruguay, creo que no pasa más en el resto del mundo, salvo algunos lugares muy nórdicos. Entonces, ¿a qué voy con esto? Son dos componentes que hay que tener en cuenta en el análisis. Primero, la sensación térmica que generan estos casos en la opinión pública, sin ninguna duda. Y por otro lado, asumir que el sistema político ha perdido aquellas cosas que las blindaban y que por encima del sistema estaba la institucionalidad. Entonces, decir, siempre se hizo así. Está bien, siempre se hizo así. En este país durante muchísimos años yo me animaría a decir, sin ánimo de sin temor a equivocarme, que en gran parte de la vida institucional del país no se vendió marihuana. Y sin embargo hoy se compra, bueno, no sé si se sigue comprando en la farmacia porque estaba medio entreverado el tema, pero sí, y en algún momento de la vida institucional de este país no había UTE. Y después, no solamente que se generó la instancia de electrifiquemos el país, sino que hoy tenemos autos eléctricos. Entonces no podemos seguir pensando en el que siempre se hizo así. Y si es irregular, bueno, pues ya estamos acostumbrados. A ver, chiquilines, la Junta no puede donar. Punto. ¿Queremos donar? Y bueno, hay que modificar los artículos que lo impiden. Pero se lo ha dicho el Tribunal de Cuentas. Todo el mundo se lo ha dicho. La Junta no puede donar. Y se acabó el asunto. Ahora, yo digo, ¿no sería
¿Siempre se donó? Sí, siempre se donó. ¿Está bien que siempre se haya donado? No. ¿Y vamos a seguir donando? Porque como lo hicimos siempre, aún sabiendo que está mal, lo vamos a seguir haciendo. No, hay que tratar de cambiar para bien, de mejorar en torno a esta cuestión. Bruno, vos hablaste recién del impacto de la opinión pública, de que la gente, decías antes, de que la gente ha sido la que ha puesto la vara alta. ¿Qué tanto le va a costar al Partido Nacional al Sumate las próximas elecciones? Se está abriendo la campaña en definitiva en estos días. Es un solo camino, las nacionales y las departamentales, o sea, empieza el periodo electoral. No ha sido San José un departamento en el que la gente haya castigado demasiado. Por más que yo creo que en los últimos años hemos tenido otro tipo de episodios que tal vez estén llevando a la gente a nuevas formas de reaccionar. Más cercanos, capaz, ¿no? Posiblemente. ¿Puede llegar, digamos, a tener una repercusión el Sumate con esto? Depende cómo lo procese. Yo creo que en realidad todo depende de cómo se procese. La gente estaba muy enojada también con el tema de la tasa de alumbrado, ponía el grito en el cielo. Todavía, digamos, hay chispazos, vos hablás de la tasa de alumbrado y por ahí se genera alguna polémica, pero en algún momento daba la sensación de que por la tasa de alumbrado la gente iba a ir, lo diré gráficamente, a quemar la intendencia. Absolutamente. Bueno, definitivamente después eso se calmó, las discusiones derivaron hacia otros asuntos y vos decís, bueno, pero cuando la gente vaya a votar, digamos, recordará esto y el malestar que le generó y por allí, digamos, emitirá un voto castigo. Está bien, es la tasa de alumbrado, peso más, peso menos, el bolsillo dolerá más, menos, pero acá tenemos, digamos, otro asunto de otros ribetes que habla de cómo han manejado algunas autoridades dineros de todos. Posiblemente no se pueda trazar un paralelismo con la tasa de alumbrado, está claro, es un asunto muy distinto, pero ¿es esperable, digamos, alguna repercusión negativa por lo pronto para el Sumate, sino para el Partido Nacional, que cambie, lo diré directamente, que cambie de signo, si es que no hay otro partido que pueda ganar las elecciones en San José, que parece bastante difícil, que cambie de signo, que sea otro el sector que gobierne el departamento, por ejemplo? Primero decir, dicho bien claramente, comparto con vos que parece muy poco probable. Un cataclismo, decía el Sordo González, debe pasar para que pierda el Partido Nacional en San José. Sí, es un dato de la realidad. Me parece que es muy difícil. ¿Cómo puede impactar esta situación? Esta y otras situaciones que andan en la vuelta, no lo sé. Yo tengo la sensación de que el impacto en la gente es el impacto inmediato. Claro. Es la confirmación o no del hecho y que después se diluye. Vos haces la gráfica yo soy muy de mirar encuestas porque en definitiva como me gusta trato de asirme de todos los elementos. Vos mirás la gráfica de intención de voto del Frente Amplio a nivel nacional y el golpe sufrido y la reacción partidaria a la situación del ex vicepresidente de la República, Raúl Sendic, hay un pico de baja sensible. La gente se calentó mucho con lo que estaba pasando. Y si vos mirás esa situación, y quiero trazar el paralelo, si vos mirás esa situación, la gente se calentó con lo mínimo, se calentó con un calzoncillo y un colchón, que tampoco nadie sabe si compró el colchón y el calzoncillo. En realidad, la situación económico-financiera y la utilización de las tarjetas y tal es mucho más grave. Pero la gente, ¿qué es lo que le pasó a la gente? Referenció con lo cercano. Está claro. Porque si vos me hablás a mí, tengo 2 o 3 trabajos que ando en la vuelta y pago el crédito y todo lo demás, me hablas de 1.934 millones de dólares y a mí en la calculadora, digo, no me da la mente para ponderar de cuánto estamos hablando. Claro. Ahora vos me hablás de 350 dólares que te caen de arriba y que en realidad plata que no es tuya y vos la usaste en un restaurante y yo saco la cuenta. 300 por 30 son 9 palos, loco. Yo laburo todo un mes en un medio de comunicación para ganar 9 palos. Entonces la gente se calienta a la cortita. ¿A qué voy con esto? No sé cuánto puede impactar. Lo que sí tengo claro es que dependerá también de la actitud que se tome. Atento, si el fallo es adverso. Porque la jueza también puede decir que no hay mérito y se acabó el asunto. Porque no creo que vayan a apelar un fallo favorable, ¿no? O sea, está claro. Se acaba acá. La jueza dice que no hay, que entiende que no hay mérito para todo lo que se ha planteado y se terminó el asunto. Y Bonabón seguirá seguramente, mientras el intendente lo defina, ocupando el lugar que ocupa
y Petre quizás decida volver a la actividad político-pública, capaz que no, que está como quemado con leche y decide quedarse por allí, y en 3 meses no nos acordaremos más del caso. Y tal vez por cercana sí nos acordemos de la tasa de alumbrado. Absolutamente. Y capaz que capaz que sí, que puede doler un poco más. Que puede doler un poco más eso y otras situaciones que uno ve o que recibe de los vecinos y que uno sigue en la junta. Sí, claramente. Entonces, no tengo claro, porque además yo le escuchaba a Alejandra recién hablar de los programas de gobierno. Entonces, ponernos a inferir, a mí me encanta inferir, me encanta la palabra, además me parece que suena precioso, pero ponernos a inferir cuáles son los elementos con lo que la gente toma la decisión de a quién y por qué votar, me parece primero un ninguneo y un esfuerzo absolutamente absurdo, valga la redundancia sonora. Porque sí hay gente que lee los programas de gobierno y define en función de eso. Y hay gente que en realidad mantiene una pertenencia a un partido y elige entre lo que hay por allí. Hay gente que ha atravesado horizontalmente todos los partidos y elige el candidato. Hay gente que no le interesa votar, entonces va y vota lo que le ponen. Entonces, no sé cuánto impacta en realidad este tema en la gente. Y yo lo confieso. Y los medios hemos hecho un esfuerzo para que el tema esté instalado. ¿Cómo no? Porque, desde mi punto de vista, no es un tema menor. Uno de los temas centrales de la necesidad, al menos desde la gente y los medios de comunicación, de recuperar una cierta institucionalidad. La que está establecida en la letra y la que no. Esa institucionalidad de determinados códigos. Siempre hablamos, ahora que está de moda el tema inseguridad y que es una cuestión que que los chorros antes tenían código, que a las maestras cuando iban con la túnica no las robaban y que no se rastrillaba el barrio. Bueno, la actividad política tenía códigos, que hoy ya no tiene. Códigos de los líderes se llaman entre ellos para tomar determinadas decisiones. Incluso los líderes de partidos diferentes se llaman para consultarse, conversan, tienen un mano a mano, hay un vínculo directo entre gobierno y oposición a todos los niveles, entre los diferentes sectores. Y todo eso, lamentablemente, para mi gusto, que no está escrito en ningún lado, que en ningún lado dice que el presidente de la República tiene que convocar a la oposición, pero se hacía. Y capaz que después se matan a palo adentro del Parlamento. Pero hay niveles de diálogo horizontales que muchas veces son las que destraban diferentes situaciones. Bruno, gracias por habernos acompañado. Más que interesante, como siempre, tus análisis. Intentaremos reiterarlos cada vez que haya tema para hablar. Sabés que para mí es medio de madrugada, pero... Sí, yo sospeché que no ibas a venir. Pero medio de madrugada. Está bien. No, pero con muchísimo gusto. Pero bueno, hay temas que lo ameritan y lo que decía, es conocido tu perfil, digamos, de análisis político. Bien interesante, por cierto, resulta escucharte, por más que discrepamos en algunos perfiles, eso sin está duda. Bien claro. Pero hay que defender los perfiles. Pero no, está muy bien. Hay que defender los perfiles. Claro que sí. Y bueno, como decía, es interesante siempre escuchar tu análisis. Gracias y bueno, quedamos en la expectativa de lo que pase esta tarde. Vamos a ver qué pasa. Muy bien. Gracias, Bruno. A usted.